y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora. De pie, por favor. Jesús te llama, respóndele, el tiempo es corto y no hay mañana. Acuérdate de tu Creador, entrégale tu juventud y tu vigor, con fe y valor. Rompe el silencio, predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio. Juventud, levanta el vuelo, toma la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Joven de hoy, apártate del mal, la mocedad y la juventud son vanidad. Con fe y valor, rompe el silencio, predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio. Juventud,
levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Juventud, levanta el vuelo, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Cuando te enfrentes a una decisión importante que puede cambiar tu vida, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Piensas si agarrar a Dios o si te beneficia? Las decisiones que tomas pueden ser una gran bendición o maldición. Dios a través de Mateo nos enseña a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se nos darán. Sean bienvenidos a este programa de César de Jóvenes. A continuación vamos a cantar himno 395. Cristo y entregar
Feliz sábado, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Proverbios 8:33. Proverbios 8:33 dice: Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Con esas palabras, hermanos, vamos a tener una oración. Inclinemos el rostro. Padre eterno, que moras en las alturas de los cielos, Señor, santo y glorificado sea tu santo nombre, Señor. En esta hora, Señor, venimos delante de ti para agradecerte, Señor, por un día más que nos has dado. Por favor, en esta tarde, Señor, te pedimos que nos bendigas y que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros de los que estamos aquí presentes, y que por favor puedas traer con bien, Señor, a los hermanos que vienen en camino, para que también puedan gozarse junto con nosotros, Señor. Quédate en esta tarde, Señor, en esta hora también, y que todo lo que se haga, Señor, sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a tener el ejercicio bíblico ahora. Vamos a tener un solo ejercicio, vamos a tener el Kahoot, y ahorita va a salir ahí en la pantalla la clave donde tienen que ir. Cada uno puede tener un teléfono para que pueda usarlo. Si no tienen, préstenselo ahí a su tía o a su tío. Tenemos 3 participantes ya. Vamos a esperar. No tiene. Tenemos 4. Cinco, 4. Cuando estén listos me avisan para empezar. Tenemos solo 4 participantes ahorita, no sé si... Cinco, 6... 7. El número de PIN es 848-2510. Ya tenemos 8. Ya entró, bueno, pues. No sé si hay algunos que todavía están intentando entrar. Ahí me avisan para yo esperar.
Tenemos 9 ahorita, 9 participantes. ¿Ya puedo empezar? ¿Ya puedo? Ok. Bueno, la primera pregunta de 18 dice, ¿cuántos años tenía Noé cuando comenzó el diluvio? 800, 500, 600 o 700. $600 años, dice. La siguiente pregunta, ¿cuántos días estuvo el agua sobre la tierra antes de que comenzara a retroceder? 50, 200, 150 o 100. ¿Cuántos días estuvo el agua sobre la tierra antes de que comenzara a retroceder? Dice. 150 días. 5 contestaron 150 días. Siguiente. ¿Cuánto tiempo permaneció Noé en el arca antes de poder salir? 6 meses y 10 días, 2 años y 20 días, 1 año y 10 días, 1 año y 2 meses. ¿Cuánto tiempo permaneció Noé en el arca antes de poder salir? 1 año y 10 días, contestaron 3. ¿Cuál fue el primer animal que Noé envió para ver si las aguas habían bajado? ¿Una gaviota, un cuervo, una paloma, un halcón? ¿Cuál fue el primer animal que Noé envió para ver si las aguas habían bajado? Y 9 contestaron un cuervo. Y 1 contestó... No, 9 contestaron un cuervo. Siguiente. ¿Qué simboliza el envío de la paloma en la historia de Noé? Esperanza, renovación, obediencia o paz. ¿Qué simboliza el envío de la paloma en la historia de Noé? 4 contestaron esperanza. ¿Qué construyó Noé inmediatamente después de salir del arca? ¿Una ciudad, un templo, un nuevo arca, un altar? ¿Qué construyó Noé después de salir del arca? Dice un altar. 8 contestaron un altar. ¿Quién fue Noé en la Biblia? ¿Un profeta, un vendedor, un sacerdote o un rey? ¿Quién fue Noé en la Biblia? ¿Un profeta, un vendedor, un sacerdote o un rey? Y 6 contestaron un profeta. Por ahí están los niños ahí. ¿Qué le pidió Dios a Noé que construyera?
un barco de pesca, una torre, un templo, un arca. ¿Qué le pidió Dios a Noé que construyera? Un arca. 10 contestaron un arca. ¿Qué pacto hizo Dios con Noé y su descendencia? No destruir una vez más la tierra con diluvio, convertirlos en reyes, bendecirlos con riquezas, darles una tierra prometida. No destruir nunca más la tierra con un diluvio. 10 contestaron que sí. El pingüinito va ganando. No sé quién es. ¿Qué importancia tiene el número 40 en la historia de Noé? Es el número de años que Noé vivió después del diluvio, es el número de personas salvadas en el arca, indica el número de generaciones desde Adán hasta Noé, representa el tiempo de prueba y purificación. Tres contestaron, indica el número, y 6 representa el tiempo de prueba y purificación. Y el pingüinito va adelante, no sé quién es. ¿Qué hizo Noé cuando descubrió que la tierra estaba seca? Esperó una señal de Dios, ofreció un sacrificio, envió a su familia primero, salió del arca inmediatamente. Siete contestaron, esperó una señal de Dios. Y el pingüinito sigue adelante, no sé quién será. Y dice, ¿quiénes eran los antediluvianos? Habitantes de Egipto, personas que vieron antes del diluvio, descendientes de Noé, constructores de la torre de Babel. ¿Quiénes eran los antediluvianos? No se vio. ¿Qué actitud tuvieron los antediluvianos hacia la advertencia de Noé? Ignoraron y se burlaron, se arrepintieron, los exiliaron de la ciudad, los ayudaron a construir el arca. Ignoraron y se burlaron de él. ¿Ya estuvo? ¿Cómo vamos ahí? El pingüinito va ganando todavía. ¿Qué tipo de vida llevaban los antediluvianos? Una vida de servicio a los demás, una vida monástica y ascética, una vida de pecado y corrupción, una vida de justicia y de obediencia a Dios. ¿Qué tipo de vida llevaban? Una vida de pecado y corrupción, contestaron 9. Y va ganando el... ¿Qué diferencia había entre los animales limpios e impuros en el arca? No había distinción, los animales limpios eran 7 pares y los impuros eran un par. Los animales limpios eran 2 pares y los impuros un par. Los impuros eran sacrificados antes del viaje. ¿Qué diferencia había entre los animales? Y ahí contestaron, creo que en todos le pusieron. 3 contestaron. Los animales limpios eran 7 pares y los impuros eran un par.
¿Qué relación tenía la historia de Noé con la segunda venida de Cristo? El arca representaba la iglesia moderna. Noé es visto como un precursor de Cristo. El diluvio es una prefiguración del juicio. La promesa del arco iris se relaciona con la resurrección. ¿Qué relación tiene la historia de Noé en la segunda venida? Y 5 contestaron: el diluvio es una prefiguración del juicio final. Y creo que viene la última pregunta. Bueno, la segunda. ¿Qué característica de Noé es un ejemplo a seguir? Su riqueza, su capacidad de liderazgo, su fuerza física, su fe inquebrantable. ¿Qué característica de Noé es un ejemplo a seguir? Y 10 contestaron: su fe inquebrantable. Esta creo que es la última ya. ¿Qué importancia tiene la fe de Noé en el contexto de las enseñanzas adventistas? ¿Muestra la necesidad de obediencia absoluta? ¿Demuestra la importancia de construir cosas grandes? ¿Enseña que es importante seguir las tradiciones? ¿Indica que siempre se debe buscar la aprobación de los demás? ¿Qué importancia tiene? Y 8 contestaron: muestra la necesidad de obediencia. A ver, ¿quién fue que ganó? Vamos a ver, ¿quién fueron los ganadores? El número 3. Y ganó el pingüinito. No sé quién era el pingüinito. ¿Quién era? ¿Quién es el pingüinito? ¿Usted? ¿Quién era? ¿Usted era Celia? No tiene. ¡Ay, Juan Pablo era el pingüinito! Bueno, pues ya ese fue el ejercicio bíblico. Gracias por participar. Muy feliz sábado, hermanos. La lectura de esta tarde se encuentra en Proverbios 8:33 y dice lo siguiente: escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto. Con estas palabras quisiera si nos pudiéramos poner de pie para tener una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu glorificado nombre, Señor. Gracias nuevamente por este sábado, Señor, por esta sociedad de jóvenes que podemos estar aquí reunidos, Señor, para glorificar tu santo nombre y aprender más de tu palabra, de tu mensaje y de tu guía para nosotros, Señor. Que pueda ser con todos aquellos que tal vez vienen en camino todavía y con la persona que va a dirigir el mensaje de esta tarde, Señor. Sé con cada uno de nosotros y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Ahora a continuación tendremos los diezmos y la ofrenda. Si alguien pudiera pasar para recoger. No todas, solo una o dos. Conocerle es amarle y amarle solo a Él. Es felicidad que Dios puede traer al inmortal. Conocerle es seguirle a la
Vamos a orar. Querido Dios, gracias por estas ofrendas y también bendice todas las personas que están aquí y gracias por todo que nos diste, Señor. Gracias por este santo sábado y gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Feliz sábado, hermanos. Bueno, el tema de esta tarde se titula Vivir como sabios. No sé si es el primero, Daniel, ok. Bueno, yo les voy a contar una historia que viene hablando sobre la inteligencia y sabiduría. Y yo pregunto en esta tarde, ¿será lo mismo ser inteligente y sabio? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, pues lo vamos a saber después de la historia que yo les voy a narrar. Dice que un día 2 discípulos le hicieron una pregunta a su maestro, ¿verdad? A un sabio, y le preguntaron cuál era la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Entonces el maestro, muy sabio, dice que les dijo de que el día de mañana, dice que le dijo, van a escalar esa montaña y después que lleguen a la cima van a saber la respuesta. Entonces dice que muy tempranito ellos fueron y empezaron a escalar, pero antes les había dicho de que se pusieran frijoles en sus zapatos. El día anterior les había dicho eso. Pues dice que uno de ellos empezó a quejarse que le dolían los pies y le molestaba, y mientras que el otro dice que se reía, iba cantando, silbaba mientras escalaban, ¿verdad? Cuando ya iban por la mitad, dice que el amigo, uno de ellos le dijo a su amigo que qué le pasaba, por qué si él con su dolor en los pies, por qué él era tan feliz, iba cantando, silbando y se veía feliz. Entonces dice que le dijo el amigo, mis pies sangran debido a los frijoles, no aguanto dar ni un paso más y tú solo sonríes. ¿Qué es lo que te sucede? Entonces a esas preguntas dice que el amigo respondió, mi amigo, fue muy fácil, cociné los frijoles antes de empezar a escalar, o sea, antes de ponerse sus zapatos, cocinó los frijoles. Entonces eso es ser, dice hermana. Bueno, aquí dice, el inteligente tiene el conocimiento, pero no sabe utilizarlo. El sabio sabe utilizarlo y sabe también ponerlo en práctica. Y en Proverbios 9:10 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Así que pasamos al siguiente. Feliz hermanos. Hoy reflexionaremos sobre cómo vivir como sabios, comparándolo con la sabiduría de Noé y la inteligencia de los antediluvianos. La capacidad cerebral de estas personas era mucho mayor que la nuestra. Ellos eran tremendamente fuertes, vivían 900 años y eran muy altos e inteligentes. Hoy, cuando alguien llega a los 90 años o más,
El raciocinio, en términos de claridad y rapidez, no es tan bueno. Eso significa que para vivir 900 años, las personas tenían un desarrollo cerebral que estaba muy por encima del nuestro. Vean lo que dice Elena G. de Guay en el libro Patriarcas y Profetas en la página 69. Si me ponen el otro slide. Dice, si pudieran compararse con los 99 antediluvianos de la misma edad, los más ilustres eruditos de nuestros tiempos parecieran muy inferiores en vigor mental y físico. A medida que se acorta la vida del hombre y disminuyó su vigor físico, también se aminoró su capacidad mental. Hoy día hay hombres que dedican al estudio un periodo de 20 a 50 años y el mundo se llena de admiración por sus éxitos. Pero qué limitados son estos triunfos cuando se los compara con los de aquellos hombres cuyo vigor físico y mental se desarrolla durante siglos. A continuación veremos un video que habla sobre el tema de Noé y el diluvio. En Mateo 24, en los versículos 37 al 39, Jesús cuenta cómo los días en los que vivió Noé serían un reflejo del fin de los tiempos. En el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste, la sociedad sería como en los días de Noé. Se cuenta cómo llevaban a cabo sus actividades diarias, se casaban, se daban en matrimonio, comían, bebían y no prestaban atención. A pesar de 120 años de predicación, no sabían que se avecinaba el diluvio. Así será el día, dice Dios, en que el Hijo del Hombre se manifieste. La historia se repite. Estoy seguro que el Señor está observando desde el cielo. Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y hoy lo estamos viendo en el mundo. La violencia en la tierra, el egoísmo, la egolatría están ahí. Creo que todo esto le parte el corazón a Dios. Quizá la lección práctica más importante que podemos aplicar en la actualidad es: ¿qué significa subirse al arca? Vivimos en el tiempo del juicio, vivimos en el ocaso de la historia del mundo. Estamos ante el umbral de la eternidad. Y la gente tiene que darse cuenta de que es un periodo fascinante, más que ningún otro en la historia. Porque el mundo está siendo puesto a prueba y ahora es cuando la gente tiene que prepararse para encontrarse con Dios. Lo que ocurrió antes del diluvio volverá a suceder justo antes de la segunda venida de Cristo. Aquellos que no tienen una perspectiva, que no estudian el mensaje de las Escrituras, seguirán con su vida como hasta ahora y no verán venir el final. Soy Jeff Reich, director de Layman Ministries. Lo que ahora vas a presenciar no se parece a nada de lo que hayas visto antes. No solo vamos a investigar la historia del diluvio, también buscaremos las raíces de la evolución y cómo ha influido en la sociedad occidental. Y lo más importante, veremos cómo la historia de Noé ayuda a explicar las páginas de la profecía bíblica. Esta es la historia de Noé y el diluvio, como nunca antes la habías visto. Hoy muchos cristianos esperan la próxima venida de Cristo y se preguntan qué le deparará al planeta Tierra. Harían bien en volver a leer la historia de Noé y el diluvio, porque esa extraordinaria historia de la Biblia revela más del futuro de lo que muchos de nosotros pensamos. De hecho, las pruebas están por todas partes. Dios es amor. Su naturaleza, su ley es amor. Siempre lo ha sido
y siempre lo será. Cada parte de la creación, desde el más pequeño de los insectos que flotan bajo un rayo de sol hasta las vastas galaxias en el lejano espacio exterior, todo es la expresión de su amor inescrutable. No cabe duda de que el mundo antes del diluvio hablaba del amor de Dios. Todo era absolutamente precioso. Su amor se expresaba en todo lo que se podía ver. Desde la forma de vida celular más pequeña al ser más complejo creado por él, Adán, todo era perfecto. Si pudiéramos viajar al pasado para saber cómo era el mundo antes del diluvio, pensaríamos que era prácticamente otro planeta. Abundaban los alimentos. Abundaba la belleza en la naturaleza. Las montañas no eran escarpadas, inhóspitas ni peligrosas como las de hoy. Eran majestuosas, suaves, onduladas, cubiertas por un manto de tierra y plagadas de todas las flores imaginables. Muchos creen que muchos animales y plantas se extinguieron entonces. No había frío extremo, ni calor extremo, ni climas áridos. El clima no era extremo. Y no había esas horribles tormentas que tenemos ahora. Los árboles estaban cubiertos de parras y pequeños zarcillos cargados de frutas que las envolvían en perfecto orden. En el Génesis se menciona cómo subía el agua. Era un vapor que regaba la tierra. El suelo se regaba por un sistema de riego automático. Según el capítulo 2 del Génesis, subía un vapor de la tierra. La lluvia era algo desconocido. Piedras preciosas, oro y plata abundaban en la superficie de la tierra. Describe un paraíso que, en muchos aspectos, era la biosfera perfecta que permitiría que tanto seres humanos como animales prosperaran. La esperanza de vida de las personas era muy larga, según la información que la Biblia nos da. Cuando Dios lo creó, dice, es bueno, bueno, muy bueno. Y frente a toda esa belleza, el hombre pecó. No tenía excusa, porque Dios ya le había provisto todo. Todo estaba en armonía. Y todo era perfecto. Resulta obvio que no vivimos en un mundo perfecto. De hecho, si consideramos que más del 70% de la Tierra está cubierta de agua, este planeta ni siquiera resulta demasiado acogedor para la vida humana. Además, hay lugares yermos y fríos, grandes desiertos, cordilleras. O bien fue así, o es que ocurrió algo que cambió fundamentalmente la superficie de la Tierra. El diluvio cambió por completo la geografía de la Tierra. Estos elementos rotos de la naturaleza nos revelan el verdadero horror del pecado. Y lo que vemos en nuestro mundo es la consecuencia de eso. El hombre empezó a buscar la felicidad en el egoísmo, el pecado y la maldad. Pero Dios, que es amor, dijo, aún quedan personas y deseo salvar a tantos como pueda. Voy a darles una advertencia. Si aún hay alguna posibilidad de redimirlos y acuden a mí, serán salvos. Y al crear el arca, creó un vehículo por el que podían salvarse. Y Noé era el mensajero de quien podían aprender. Dios nos está advirtiendo. Dios nos transmite mensajes proféticos. Darles la espalda será desastroso como lo fue en los días de Noé. La historia de Noé y el diluvio es en muchos aspectos una demostración literal de las profecías del Apocalipsis. Acompañadme a estudiar las profecías del Apocalipsis regresando a los días de Noé. En los días de Noé había signos de decadencia, pero la tierra era aún rica y hermosa gracias a la providencia divina. Las colinas estaban pobladas con árboles majestuosos que sostenían las parras cargadas de frutas. Vastas llanuras revestidas de verdor y del dulce aroma
de miles de flores. Los frutos de la tierra eran de una gran variedad y de una abundancia casi ilimitada. Los árboles superaban en tamaño, belleza y perfecta simetría a los más hermosos del presente. Su madera era fina y noble, muy parecida a la piedra y apenas un poco menos duradera que esta. Abundaban el oro, la plata y las piedras preciosas. La raza humana aún conservaba mucho de su vigor original. Solo unas pocas generaciones habían pasado desde que Adán tuvo acceso al árbol de la vida, y la vida del hombre aún se contaba en siglos. Si aquel pueblo longevo se hubiera dedicado al servicio de Dios, con su capacidad de hacer planes y ejecutarlos, habrían hecho del nombre de su creador un motivo de alabanza en la tierra y habrían cumplido el motivo por el cual Él les dio la vida. Pero no lo hizo. Había gigantes, hombres de gran estatura y fuerza, conocidos por su sabiduría, hábiles en la elaboración de las obras más maravillosas. Pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a su maldad fue proporcional a su destreza y habilidades mentales. A estos hombres antediluvianos, Dios los colmó de dones, pero usaron su ingenio para glorificarse a sí mismos y los transformaron en una maldición, al poner sus afectos en ellos mismos, en lugar de aquel que se los había dado. Utilizaban el oro, la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones, y trataban de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. Solo buscaban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se deleitaban en escenas de placer y maldad. Sin deseos de conocer a Dios, pronto negaron su existencia. Adoraban la naturaleza en lugar de al Dios de la naturaleza. Ensalzaron la inteligencia humana, adoraron el trabajo de sus manos y enseñaron a sus hijos a adorar a los ídolos. Construyeron altares a sus ídolos en los verdes campos y bajo la sombra de hermosos árboles. Arboledas extensas que conservaban su follaje durante todo el año eran dedicados al culto de dioses falsos. Estas arboledas estaban conectadas a hermosos jardines a través de largas y sinuosas avenidas, adornadas de árboles cargados de frutos y de toda clase de estatuas. Todo estaba provisto de aquello que agradara a los sentidos y fomentara los deseos sensuales del pueblo, y así inducirlo a participar del culto idólatra. Los idólatras de falsos dioses dotaron a sus deidades de atributos y pasiones humanas. Así, el modelo de carácter se degradó al nivel de la humanidad pecaminosa. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón eran de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dios dio a los hombres los mandamientos como una ley de vida, pero violaron su ley, y el resultado fue todo pecado imaginable. La maldad de los hombres era abierta y temeraria, la justicia era pisoteada, y los gritos de los oprimidos llegaban al cielo. El mundo estaba en sus comienzos, pero la maldad se había hecho tan profunda y general que Dios no pudo soportarlo más. Y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Declaró que su espíritu no contendería para siempre con la humanidad culpable. Si no cesaban de contaminar con sus pecados el mundo entero y sus ricos tesoros, Él los borraría de su creación y destruiría todas las cosas que con tanto amor les había brindado. Acabaría con los animales del campo y la vegetación que les suministraba abundante abastecimiento de alimentos y transformaría la bella tierra en un vasto escenario de desolación y ruina. «120 años antes del diluvio, el Señor contó su propósito a Noé por medio de un ángel y le ordenó construir un arca. Mientras la construía, Noé tenía que predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Aquellos que creyeran el mensaje y se preparasen para este acontecimiento, arrepintiéndose y reformándose, obtendrían el perdón y serían salvos. Dios dio a Noé las dimensiones exactas del arca e instrucciones explícitas acerca de todos los detalles para su construcción. La sabiduría humana no habría podido idear una construcción de
semejante resistencia y durabilidad. Dios fue el diseñador y Noé el maestro constructor. Tenía 3 pisos de altura y una puerta en uno de los lados. La luz entraba por la parte superior y las distintas secciones estaban dispuestas de forma que todas estaban iluminadas. El material que se empleó en la construcción del arca fue el ciprés o madera de gofer, que resistiría al deterioro durante cientos de años. La construcción de esta inmensa estructura fue un proceso lento y laborioso. El arca por sí misma no hubiera podido resistir la tormenta que se avecinaba sobre la tierra. Solo Dios podía proteger a sus siervos de las aguas tempestuosas. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, su trabajo daba testimonio de su sinceridad. Así su fe se perfeccionó y se manifestó. Dio ejemplo al mundo creyendo lo que Dios le había dicho. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Mientras construía aquel enorme barco en tierra seca, multitudes de todas direcciones se acercaban para contemplar aquella extraña escena y oír las fervientes palabras de tan singular predicador. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Aún así, no se arrepintieron delante de Dios. No quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que aún quedaba hasta el diluvio, su fe fue puesta a prueba, pero no pasaron la prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos compañeros para rechazar el solemne mensaje. Algunos estaban plenamente convencidos y hubieran atendido las palabras de advertencia, pero eran tantos los que se burlaban y lo ridiculizaban que terminaron participando de ese mismo espíritu. No todos los hombres de aquella generación eran idólatras, en el sentido estricto de la palabra. Muchos decían adorar a Dios. Afirmaban que sus ídolos eran representaciones de la deidad y que a través de ellos la gente obtenía un concepto más claro del ser divino. Al tratar de representar a Dios mediante objetos materiales, cegaron sus mentes respecto a la majestad y el poder del Creador. Dejaron de ver la santidad de su carácter y la naturaleza sagrada e inmutable de sus requisitos. A medida que el pecado se generalizaba, este cada vez parecía menos grave y declararon que la ley divina ya no estaba en vigor, que era contrario al carácter de Dios castigar la transgresión, y negaron que sus juicios se dejarían sentir en la tierra. Si aquella generación hubiese cumplido la ley divina, los hombres habrían reconocido la voz de Dios en la advertencia de su siervo. Pero al rechazar la luz, sus mentes se volvieron tan ciegas que realmente creyeron que el mensaje de Noé era un delirio. No fueron las multitudes ni las mayorías las que se colocaron de parte de lo justo. El mundo estaba en contra de la justicia y las leyes de Dios, y Noé fue considerado un fanático. El mundo se reía de la locura del iluso anciano. En lugar de humillar sus corazones ante Dios, ellos persistieron en su desobediencia y maldad, como si Dios no les hubiera hablado a través de su siervo. Pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad. Rodeado por el desdén y el ridículo popular, se distinguió por su santa integridad y su fidelidad inquebrantable. Sus palabras iban acompañadas de poder. Su relación con Dios le proporcionaba la fuerza del poder infinito. Durante 120 años, su voz anunció a oídos de aquella generación acontecimientos que, según la sabiduría humana, estaban fuera de toda posibilidad. El mundo antes del diluvio razonaba que durante siglos las leyes de la naturaleza habían permanecido inalterables. Las estaciones se habían sucedido unas a otras en orden. Nunca antes había llovido. La tierra se había regado por una niebla o rocío. Pero con su obstinada resistencia a los reproches de la conciencia, aquella generación llenó la copa de su iniquidad y maduró para la destrucción. Su tiempo de gracia estaba a punto de concluir. Noé había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. El arca se había terminado como el Señor había dictado, e hizo provisión de alimentos para hombres y animales. Y entonces el siervo de Dios hizo su última solemne súplica a la gente. Con anhelo indecible, les rogó que buscaran refugio mientras aún era posible encontrarlo.
Animales de todo tipo, desde los más feroces hasta los más mansos, se veían venir desde las montañas y los bosques y dirigirse tranquilamente hacia el arca. Se oyó un ruido como de un fuerte viento, y he aquí los pájaros, que venían de todas direcciones en tal cantidad que oscurecieron los cielos. Entraban en el arca en perfecto orden. Los animales obedecían a Dios, mientras que los hombres no lo hacían. Guiados por santos ángeles, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé, y los animales limpios, de 7 en 7. El mundo contemplaba maravillado, algunos hasta tenían miedo. Llamaron a los filósofos para que explicaran aquel extraño suceso, pero fue en vano, era un misterio que no podían comprender. Dios ordenó a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El mundo había rechazado las advertencias de Noé, pero su influencia y ejemplo habían sido una bendición para su familia. Como recompensa a su fidelidad e integridad, Dios salvó con él a todos los miembros de su familia. La misericordia dejó de suplicar a la raza culpable. Los animales de los campos y las aves del aire habían entrado en su refugio. Noé y su familia estaban dentro del arca. Después, el Señor cerró la puerta. Se vio un relámpago deslumbrante y una nube de gloria aún más brillante descendió del cielo para colocarse ante la entrada del arca. La puerta maciza que no podían cerrar los que estaban dentro fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron fuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solamente Dios podía abrirla. Durante 7 días, después de que Noé y su familia hubieran entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Pero al 8º día, las nubes cubrieron los cielos. A estas le siguió el estallido de los truenos y el destello de los rayos. Pronto empezaron a caer grandes gotas de lluvia. El mundo nunca había presenciado nada parecido y el miedo asaltó el corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente: ¿será posible que Noé tuviera razón y que el mundo esté condenado a la destrucción? El cielo se oscurecía cada vez más y la lluvia era más fuerte. Las bestias vagaban completamente aterrorizadas y sus aullidos discordantes parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El agua se veía caer de las nubes como enormes cataratas. Los ríos se desbordaron de sus cauces e inundaron los valles. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a decenas de metros rocas macizas que al caer se enterraban profundamente en el suelo. Los altares donde habían ofrecido sacrificios humanos fueron destruidos y los idólatras temblaron ante el poder del Dios vivo y comprendieron que la causa de su ruina fue su corrupción e idolatría. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra fueron lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. Muchos estaban frenéticos por el miedo y estiraban sus brazos hacia el arca, implorando que se les permitiera entrar. Pero sus súplicas fueron en vano. Se habían convencido que había un Dios en los cielos que lo gobierna todo. Algunos, en su desesperación, intentaron romper el arca para entrar en ella, pero la firme estructura resistió todos los embates. Otros se sujetaron al arca hasta que las embravecidas aguas los tiraron o se cayeron por la colisión con rocas y árboles. Todas las fibras de la maciza arca temblaban cuando era golpeada por los vientos inmisericordes, y una ola la arrojaba a la otra. Los rugidos de los animales que estaban dentro del arca expresaban su miedo y dolor. Pero en medio de los revueltos elementos, el arca continuaba flotando con toda seguridad.
Otras personas se ataron juntamente con sus hijos en los lomos de poderosos animales, sabiendo que estos eran tenaces para conservar la vida y subirían a las cumbres más altas para escapar del agua que se iba elevando. Otros se ataron a elevados árboles en la cumbre de las colinas o las montañas. Sitio tras sitio que prometía seguridad era abandonado. A medida que las aguas subían más y más, la gente huía a las elevadas montañas en busca de refugio. En muchos lugares, hombres y animales luchaban por el mismo sitio, hasta que ambos eran barridos por la furia del agua. Desde las cimas más altas, los hombres contemplaban un enorme océano sin costas. Las solemnes advertencias del siervo de Dios ya no eran objeto de ridículo y mofa. ¿Cuánto habrían deseado los pecadores condenados recuperar la oportunidad que habían dejado escapar? ¿Cómo rogaban que se les concediera una hora más de gracia, otra manifestación de misericordia, otra invitación de los labios de Noé? Pero ya no escucharían más la dulce voz de la misericordia. El amor, no menor que la justicia, exigía que los juicios de Dios pusieran fin al pecado. Las aguas vengadoras barrieron el último refugio, y los que habían despreciado a Dios murieron en las oscuras profundidades. Por la palabra de Dios, el mundo de entonces pareció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Otra tormenta está por venir, y el pecado y los pecadores serán destruidos. El pueblo antediluviano no era sabio porque no tenía el temor de Dios en el corazón. Los ojos de Dios recorrían la tierra en búsqueda de un sabio, alguien que lo temiera, que lo amara y que lo sirviera. Dios se puso contento cuando se dio cuenta de que había en medio de aquella generación alguien que era más sabio que inteligente: Noé. La Biblia dice que Noé halló gracia a los ojos de Dios. En realidad, es la gracia de Dios que los encuentra. Es Dios que viene detrás de nosotros. La gracia de Dios se encontró a Noé. La gracia de Dios nos encuentra también a nosotros. Esta misma gracia nos llevará a una dimensión superior, donde dejaremos de ser comunes y no solo inteligentes. Por la gracia de Dios seremos sabios. Dios nos regala un nuevo comienzo, lluvias de bendición en la vida de aquel que lo busca. Por lo tanto, sé sabio y conviértete en una persona como Jesús. ¿Aceptas hoy a seguir a Jesús para tomar todas tus decisiones con sabiduría? Ahora cantaremos el himno 488. Por favor. Al andar con Jesús
Muy bien, terminamos. Pero el sábado sigue. De acuerdo con este dice que a las 8:38 termina el sábado. Todavía falta. Así que el programa termina aquí, pero el sábado continúa. Más adelantito podemos despedirlo en familia, en casa o en cualquier parte que usted se encuentre. ¿Qué le pareció el tema? ¿Le gustó? Interesante. Eso está en la Biblia y también el espíritu de profecía. Yo no sé si usted tiene el libro Patriarcas y Profetas. ¿Tiene ese libro? Patriarcas y Profetas. Capítulo 7. Ahí lo va a encontrar. Se llama El Diluvio. Y exactamente todo lo que dijo el narrador lo sacó de ese libro, el capítulo 7 de Patriarcas y Profetas. Y ese capítulo 7 sale de aquí, de Génesis, capítulo 7. De aquí usted lee el Génesis y ahí está también el relato del diluvio. Hay un lugar aquí en Kentucky, está a 8 horas de aquí, 8 horas. Y ahí tienen una arca al tamaño real. La gente viene de todo el mundo. Y ahí la construyeron así como era, del tamaño real, las medidas de acuerdo como están en la Biblia. Y mucha gente va hasta Kentucky, maneja 8 horas desde aquí y visitan. Sería bonito que algún momento, en algún año, tal como iglesia, podríamos visitar ese lugar. Eso ocurrió en la vida real. De acuerdo con la ciencia, la arqueología, los arqueólogos han encontrado fósiles de peces en las montañas. Y los arqueólogos dicen, ¿cómo llegaron estos fósiles ahí? El diluvio. Esa es la explicación, el diluvio. Y ahí ustedes vieron fotografías del Gran Cañón también, donde se miran todas las líneas de cómo quedó todo el planeta, no solo esa área en este país, pero todo el planeta quedó totalmente transformado después del diluvio. Sí, exacto. Entonces, esto no es un cuento para dormir a los niños, esta es realidad. Lo que pasó en la antigüedad se va a volver a repetir. Eso dice Salomón. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será, se va a volver a repetir. Por eso la iglesia, por eso la predicación, por eso el mensaje. Hay esperanza, Cristo nos ama y Él quiere hacer cielo nuevo y tierra nueva y por eso nos invita. Ojalá que todos aceptemos esa gracia y esa invitación y nos preparemos. Hay que entrar al arca, ahora el arca es Jesucristo. Él es el arca, hay que acercarnos a Él y prepararnos para el día que viene. Amén. Cerramos los ojitos, gracias a los jóvenes que prepararon, Daniel, subieron las chicas ahí, estuvo Raquelita, mi esposa también, que pasaron varios días sin dormir por estar escribiendo y preparando el programa, muy lindo. Gracias a la directiva de JA, Irma también estuvo ahí y todos los que participaron. Mande. A toda la familia, a toda la iglesia, le agradecemos. Cerramos los ojitos, vamos a orar. Querido Dios, gracias por esta reunión, Padre Santo. Hemos aprovechado tu día especial. Desde la mañana aprendimos sobre la mayordomía de Jesús, donde tú nos enseñaste cómo administrar los recursos que tenemos de manera sabia para no caer en el error de los antidiluvianos, que ellos todos los recursos y todo lo que te pertenecía a ti, ellos lo usaron solo para honrarse a ellos mismos de manera egoísta. Eso los llevó a practicar la violencia, a violar tus mandamientos, hasta que finalmente fueron destruidos. Permíteme, Dios, pues, que de estos relatos nosotros podamos aprender y poner en práctica por tu gracia para no cometer los mismos errores, mi Dios. Gracias por la invitación que tú nos das ahora. A través de Cristo tenemos esperanza, la esperanza del perdón, la esperanza de la renovación, la esperanza de un nuevo comienzo, la esperanza de la resurrección, la esperanza de un cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Permite pues, mi Dios, que por tu gracia, todos los que estamos aquí, las personas que están ahí en su teléfono escuchando este mensaje en cualquier parte del mundo, mi Dios, toca su corazón por medio de tu Espíritu Santo para que tomen hoy. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de decisión, decidir servir a Jesús, decidir andar en sus caminos, decidir obedecer sus mandamientos por su gracia, ser transformados y prepararnos para la segunda venida. Padre Santo, al iniciar, pronto estaremos iniciando una nueva semana. El sábado todavía tenemos un poquito de este día que queremos disfrutarlo en tu compañía. Pero al iniciar una nueva semana, mi Dios, ponemos nuestra vida en tus manos. Seguimos orando por nuestros hermanitos que están delicados de salud. La salud de nuestro hermano Mario Cruz, lo ponemos nuevamente en tus manos, mi Dios. Tu misericordia sea con él. La salud de la cuñada Jessica Sarabia también, mi Dios, que ya salió del hospital, ahora está en su casita recuperándose. Seguimos orando por ella, mi Dios, para que tú obres, para que tú hagas un milagro. Sobre todo, que transformes su corazón
y que la salves, salva su vida, bendito Dios. Oramos por la salud de Héctor Pajares también, que tú lo restablezcas, que tú lo fortalezcas y le proveas todo tipo de bendiciones para que nada le falte, mi Dios. Oramos por la iglesia. Mañana tenemos este programa de los niños, que es el picnic. Nuestra iglesia acostumbra una vez al año hacer eso, mi Dios. Tendremos un clima fuerte, Padre Santo, pero pedimos tu protección, pedimos tu cuidado, que guardes a nuestros niños, que ninguno se nos vaya a desmayar, que tu presencia esté ahí, mi Dios, en esa sombrita, en esa frescura, que nos des un día lindo, mi Dios, para disfrutar de tu creación y disfrutar la hermandad, la coinonía de unos con otros. Ponemos en tus manos este picnic para que sea una bendición para tus hijos, mi Dios. Y ahora pues llévanos con bien a casa, ven con nosotros en esta nueva semana de labores, cuídanos, mi Dios, en el camino. Cuídanos en nuestra salida y nuestra entrada. Y si tú no has venido, mi Dios, permite que el próximo martes, el próximo jueves y el próximo sábado volvamos a reunirnos para hablar de tus maravillas, para aprender más de ti, para saber que hay un Dios de amor que tiene un tiempo para todo, que tiene todo en orden, que nada está fuera de control. Podemos ver violencia, podemos ver mucha maldad, pero todo está cumpliendo exactamente como tú lo dejaste escrito en tu palabra. Y si lo primero se está cumpliendo, si lo primero ya se cumplió, significa que lo segundo, las promesas que Cristo nos ha hecho, también de la misma forma se van a cumplir. Ayúdanos, mi Dios, a confiar en ti, a ponernos de tu lado, a tomarnos de tu mano y avanzar para que estemos firmes hasta tu venida. Quédate con nosotros. Gracias por esta reunión. En el nombre de Jesús agradecemos tus bendiciones y pedimos amén. Muy bien, feliz sábado. No ha terminado todavía. Más adelantito lo vamos a estar despidiendo, pero ya el culto termina aquí, podemos retirar y les deseamos a todos bendiciones y una feliz tarde, feliz semana también.